Desde pequeña siempre he tenido experiencias que no podía explicar. Algo pasó y no entendí qué era. Te prometí cosas y terminé rompiendo esa promesa, no puedo creer que haya fallado así. Fue como si algo me agarrara cuando menos lo esperaba, justo delante de mí. Sabía que eran entidades malignas, espíritus que me habían acompañado durante años. Durante mucho tiempo solo quise gritar algo en el mundo espiritual, hasta que uno de ellos agarró mi mano y la presionó contra mi pecho, apretándola con fuerza. El dolor que sentí fue indescriptible, algo que nunca antes había experimentado. Era como estar en un ascensor cuyos cables se rompen y caes libre, sin control, a una velocidad aterradora. Un lugar terrible, un lienzo de sufrimiento absoluto, y yo estaba en el infierno. Todos mis sentidos se agudizaron al extremo, el tacto, el olfato, el miedo, todo amplificado de una manera insoportable. De repente, aparecieron dos demonios gigantes, cada uno sosteniendo una enorme roca. Uno a cada lado, mientras yo lloraba como un niño. Cuanto más me acercaba y veía su condición, más entendía que estaba tocando la realidad del más allá. Hoy vamos a hablar con André, quien pasó una noche en la que tres demonios se enfrentaron a él y sucedió algo que transformó su vida para siempre. Desafortunadamente, tuvo una visión del infierno y descubrirás a quién conoció allí. Desde pequeño siempre me ha afectado lo sobrenatural. A menudo crecí sin entender lo que estaba pasando y viviendo en constante miedo. Soy originaria de Chile y crecí en un hogar católico tradicional, donde las reglas eran estrictas. Si no cumplías ciertas cosas, irías al infierno. Además, hubo mucha influencia de las prácticas esotéricas en mi familia. Mi madre y mis familiares consultaban cartas, buscaban predicciones sobre enfermedades y acudían a médiums, incluso asistiendo a la iglesia. Era una contradicción común en mi cultura, algo considerado normal. Mi abuela, sin embargo, fue una de las personas más fieles que conocí. Desde pequeña me presentó a Jesús y me enseñó a orar. Mientras crecí sin un padre, siempre vi a Jesús como una figura paterna, y este amor por él siempre estuvo presente en mí. De niña participaba en rituales religiosos como primera comunión y catequesis, pero todo parecía mecánico, como una obligación escolar más. No había una verdadera conexión con Cristo. Rezaba a los santos, seguía pequeñas reglas y creía que, si hacía todo bien, Dios me escucharía. Pero, en la práctica, no entendía cómo funcionaba y, siendo tan joven, todo me resultaba muy complicado. Cuando era adolescente, conocí a algunos mormones en Chile. Venían a mi casa, leíamos la Biblia juntos y yo, en mi inocencia, pensaba, bueno, es todo lo mismo. Solo hay algunas diferencias. Hasta que un día dijeron que ya no podían visitarme a menos que fuera bautizado en su iglesia. Le dije a mi abuela, quien me sugirió, tú eres católica, pero ¿por qué no te bautizas? Son tus amigos, ¿cuál es el problema? En el fondo sabía que no estaba bien, pero no quería perder su amistad. Entonces le pregunté a Dios en mi mente, sé que esto no está bien, pero no quiero alienar a mis amigos. Seguí adelante y me bauticé. Tan pronto como salí del agua, comencé a sangrar por la nariz, algo que nunca antes había sucedido. No sentí ningún dolor, pero la sangre brotaba sin parar, como un grifo abierto. En ese momento estuve seguro de que había hecho algo mal. En mi corazón le pedí perdón a Jesús, lo siento, no debía haber hecho eso. Al instante, la hemorragia se detuvo. Todos a mi alrededor estaban asustados y preguntaban si me había golpeado la cabeza, pero yo sabía que era algo espiritual. Dios me había mostrado que había tomado una decisión equivocada y cuando me arrepentí, Él me perdonó de inmediato. André, ¿este bautismo tuvo lugar en la iglesia mormona? Sí, estaba allí. Tenía unos 15 años y en ese momento no pensaba mucho en ello. Yo era joven, no entendía las consecuencias. Sabía que había cometido un error, me arrepentí y Dios me perdonó. Ya no sentí dolor, la sangre se detuvo y, en el fondo, supe que no debería haber hecho eso. Después de eso, mi madre, mi hermana y yo nos mudamos a los Estados Unidos. Mi madre se volvió a casar y mi padrastro era de Minnesota. Cuando era adolescente, comencé a aprender sobre el cristianismo a través de amigos, pero mi familia, que era extremadamente católica, no lo veía con buenos ojos. En Chile muchos cristianos predicaban en las calles y la gente los trataba como a locos. Yo mismo tenía este prejuicio, pero, poco a poco, al vivir con amigos cristianos,
Comencé a comprender cosas de las que nunca me había dado cuenta. Por ejemplo, no utilizaron imágenes de Jesús en la cruz. Cuando les pregunté por qué, me explicaron, la cruz es solo la mitad de la historia. Murió, pero resucitó. La cruz simboliza la victoria sobre el pecado y nuestra salvación. Eso tenía sentido para mí, pero todavía vivía en una peligrosa zona de confort. Ser tibio en la fe, como lo era yo, es algo muy arriesgado. Cuando alguien vive en pecado y se arrepiente, a menudo ve claramente su error y corre hacia Dios. Pero cuando estás en el medio, pensando que todo está bien, que no estás haciendo nada tan serio, es fácil engañarse. Viví así, cometí errores, pero nada que considerara grave. Recé, pero solo por mí o por cosas materiales. En realidad nunca había leído la Biblia, para mí era un libro cualquiera, sin ninguna conexión. Ya de adulto, cuando tenía poco más de 20 años, pasé una noche en casa de mi madre. Ella había sufrido problemas estomacales durante años y mi padrastro se había ido a cazar. Me quedé con ella para asegurarme de que todo estuviera bien, ya que iría al médico al día siguiente. Hablamos un poco, ella se fue a dormir y yo me quedé en la habitación de abajo. Fue entonces cuando tuve una de mis primeras experiencias sobrenaturales claras. Vi pasar una esfera negra y brillante por la puerta de la habitación donde me encontraba. Subió las escaleras hacia la habitación de mi madre. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Que estaba allí otra vez. Pero luego me di cuenta de que este no era un sueño cualquiera. Era como si me estuvieran poniendo a prueba, como si algo me lo mostrara a propósito. La mujer que hacía las lecturas me miró con una sonrisa extraña y dijo, ¿crees que puedes simplemente alejarte de todo esto? ¿Que puedes darnos la espalda de esa manera? Sentí un escalofrío, porque no era una pregunta cualquiera, era una amenaza. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir de la boca. Miré dentro de la habitación y vi sombras moviéndose en las paredes, como si algo se arrastrara por el techo. No fueron alucinaciones. Lo supe porque, en el fondo, entendí que era real. Era como si, cuando decidí entregarme completamente a Dios, algo se hubiera revelado. Como si hubiera perturbado un avispero. Esa misma noche decidí que ya no iba a dar marcha atrás. Saqué una Biblia que tenía en casa, una de esas viejas encuadernadas en cuero que mi abuela me había regalado años antes y que nunca había abierto. Comencé a leer el Evangelio de Juan, sin entender mucho al principio, pero sintiendo que las palabras me calmaban. De repente escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera golpeado la pared. Me di vuelta rápidamente, pero no había nada. Solo silencio. Entonces algo cambió. No fue un sonido ni una vista, sino una certeza. Fue como si una voz dentro de mí dijera, no estás solo. No era una voz audible, sino una presencia tan fuerte que parecía llenar la habitación. Cerré los ojos y comencé a orar, realmente por primera vez. No eran palabras memorizadas ni oraciones formales. Estaba solo yo, hablando con Dios como si Él estuviera ahí, a mi lado, escuchando cada palabra. Y fue entonces cuando sucedió. Una luz suave comenzó a extenderse por toda la habitación, como si el aire mismo brillara. No era una luz física, sino algo que sentí más de lo que vi. Las sombras de las paredes empezaron a alejarse, como si las estuvieran alejando. Y entonces, de la nada, me invadió una paz. Una paz que nunca antes había sentido. Fue como si de repente supiera que todo iba a estar bien. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado. Ella me miró con una expresión extraña, como si no supiera si reír o preocuparse. ¿Hablas en serio?, preguntó ella. Solo asentí. Ella suspiró y dijo, bueno, si te hace sentir mejor, entonces está bien. Pero sabía que ella estaba asustada. No por mí, sino por ella misma, porque en el fondo también sentía que algo más grande estaba sucediendo. A partir de ese día las cosas empezaron a cambiar. No fue todo de golpe, ni de forma dramática. Fue poco a poco. Las aterradoras visiones cesaron. Las sombras no regresaron. Y, lo más importante, comencé a sentir una conexión diferente con Dios. Ya no era algo lejano, algo que solo conocía a través de historias o oraciones repetidas. Fue real. Estaba vivo.
Pero lo más extraño fue darme cuenta que, aún con todo esto, todavía tenía dudas. No sobre la existencia de Dios, ya no cuestioné eso. Pero sobre mí. Sobre si era digno de todo eso. Sobre si realmente entendí lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el viaje espiritual no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de seguir buscando, incluso cuando las cosas no tenían sentido. Se trataba de confiar, incluso cuando el miedo intentaba apoderarse de ella. Y, sobre todo, se trataba de comprender que a veces las experiencias más aterradoras son las que nos preparan para algo más grande. Lo era. Cada sonido, cada olor, cada sensación de dolor a mi alrededor, todo se magnificó de una manera que no puedo describir. Era como si mi cuerpo y mi alma estuvieran expuestos a una realidad demasiado cruda para soportarla. Y, sin embargo, sabía que no estaba solo. Ese brillo a mi alrededor, esa presencia que me guiaba, fue lo único que evitó que la desesperación me tragara por completo. Cuando me acerqué a mi prima, lo que vi fue peor que cualquier imagen que mi mente pudiera haber creado. Ya no era el hombre que conocía. Su cuerpo estaba marcado por heridas que parecían no sanar nunca, sus ojos estaban vacíos, su voz era un susurro entrecortado. Pero lo que más me asustó no fue el dolor físico, fue el odio. No es un odio dirigido a mí, sino a algo mayor. Un odio que parecía consumirlo de adentro hacia afuera, como si a cada segundo hubiera una confirmación de lo que siempre había creído, que Dios no existía, que no había perdón, que estaba condenado para siempre. Intenté hablar con él. Intenté decirle que aún había tiempo, que Dios lo amaba, que la misericordia era mayor que cualquier error. Pero las palabras parecieron disolverse en el aire antes de que salieran de mi boca. No podía oír. O tal vez no quiso. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, la visión se desvaneció. Fue como si alguien hubiera apagado una luz y de repente estaba de vuelta en mi habitación, jadeando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. En ese momento entendí algo que nunca antes había entendido: el infierno no es solo un lugar de castigo. Es un lugar de elección. Una elección que hacemos cada día, en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento. Mi prima no estaba allí por casualidad. Estuvo ahí porque, en algún momento, dejó de creer que había otra salida. Y me asustó más que cualquier demonio, más que cualquier dolor que pudiera haber sentido. Me desperté con una certeza: no se trataba de mí. No se trataba de lo que había hecho o no había hecho. Se trataba de entender que mientras hay vida, hay esperanza. Y que, a veces, la mayor batalla no es contra las fuerzas del mal, sino contra nuestra propia incredulidad. Contra la idea de que Dios no puede alcanzarnos, por muy lejos que hayamos llegado. Desde entonces rezo por él todos los días. No con lágrimas de desesperación, sino con una fe extrañamente tranquila. Porque, al final del día, la salvación no se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que Dios, en su infinita gracia, decide darnos. Y si hay algo que he aprendido en este viaje es que Él nunca se da por vencido con nosotros. Incluso cuando ya nos hemos rendido con nosotros mismos. En medio de esa oscuridad, no sabía exactamente dónde estaba, ni cómo se movía, pero sentí su presencia. Era como si algo lo estuviera arrastrando, como si cada herida en su cuerpo ardiera de una manera que no podía ver, pero podía sentirlo en el aire. Me acerqué y cuando me vio, sus ojos se llenaron de una desesperación que nunca antes había visto. «Andreas, sácame de aquí», y gritó con la voz entrecortada, casi irreconocible. No sabía qué hacer, así que hice lo único que mi corazón me decía: «Michael, ora a Dios. Ora a Jesús. Él te sacará de aquí». Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?» «No te entiendo», respondió confundido. Insistí: «Miguel, reza a Jesús». Sacudió la cabeza, perdido. «¿Qué quieres decir? No puedo entender lo que estás diciendo». Y entonces, de repente, le pareció oír. «Ahora lo entiendo», murmuró, como si algo se hubiera abierto en su interior. Pero cuando repetía Jesús o Dios, era como si las palabras se disolvieran en el aire. No podía pronunciarlos. Lloré como un niño, sin entender por qué estaba pasando eso. Fue entonces que, en mi oído derecho, una voz clara y firme habló: «Él no tenía lugar en mi casa».
ahora, no tiene lugar en su casa. Al instante, todo cobró sentido. Entendí lo que eso significaba, la eternidad que le esperaba, la separación final. Los demonios circundantes miraron hacia arriba, como si esperaran una orden. ¿Podemos irnos ahora?, preguntaron, casi al unísono. Algo, o alguien, debió haber asentido, porque en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Y luego, estaba de regreso en mi cuerpo. Eso no fue solo un sueño o una visión aleatoria. Fue un mensaje personal, un recordatorio de que la guerra espiritual es real y que la salvación no es un juego. Cuando desperté temblaba de pies a cabeza, pero algo dentro de mí había cambiado. La envidia, el resentimiento, esa ira que llevaba hacia Miguel, todo se fue. No era algo que pudiera superar por mi cuenta. Fue Dios quien me quitó eso. Y en ese momento comprendí una verdad profunda: la gracia no es algo que ganamos, sino algo que recibimos cuando nos entregamos. La experiencia me dejó una impresión. No por miedo, sino por la seriedad de lo que significa ser salvo. Miguel murió a los 27 años. A veces pensamos, todavía soy joven, tengo tiempo. Un día recurriré a Dios. Pero la verdad es que no sabemos si mañana despertaremos. Cada día es un regalo, una oportunidad de elegir la vida. Y aunque me gustaría decir que todo fue perfecto después de eso, la realidad es más compleja. Cuando nos entregamos a Cristo, es como entrar en una casa que necesita ser renovada. Hay muros que derribar, heridas que sanar, hábitos que abandonar. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Al principio mi mayor preocupación era mi familia. ¿Cómo les explico que todo lo que creía antes estaba mal? ¿Que ahora seguía a Jesús, y no a los santos ni a las tradiciones que me enseñaron? Cuando comencé a compartir mi fe, muchos me miraron con recelo. Algunos me llamaban loco, otros decían que me había unido a una secta. Fue doloroso, especialmente viniendo de personas que amaba. Pero con el tiempo, Dios obró. Mi madre, mi hermana, poco a poco también ellas abrieron su corazón. No fue como yo quería, ni en el tiempo que esperaba, pero fue en su tiempo. Cuando nacemos de nuevo, lo primero que queremos es ver a nuestros seres queridos salvos. Es natural. Pero la salvación no es algo que controlemos. Nuestro papel es plantar la semilla, regarla con amor y oración y confiar en que Dios hará el resto. El enemigo, sin embargo, no se queda quieto. En el momento en que te entregas a Cristo, Él sabe que ha perdido una batalla. Y hará todo lo posible para desanimarte. Utilizarán a la gente para llamarte fanático, exagerado, loco. Intentará convencerte de que estás perdiendo el tiempo. Pero no te rindas. Esta es la verdadera guerra, la que comienza el día que dices sí a Jesús. Esta visión me transformó de muchas maneras. Me hizo valorar aún más mi relación con Dios y comprender que Él no es un concepto lejano, sino una presencia viva. Algunos cristianos parecen encenderse de inmediato, leen la Biblia todos los días, oran durante horas, evangelizan sin miedo. Yo también tuve ese fuego, pero aprendí que caminar es un maratón, no una carrera de velocidad. Al principio queremos dar pasos de gigante, pero Dios nos llama a empezar por lo básico: leer la palabra, orar, buscar intimidad con Él. Es como un niño que primero necesita beber leche antes de comer alimentos sólidos. Hoy leo la Biblia con más comprensión. Tengo una vida de oración más profunda. Puedo discernir espíritus cuando oro por alguien, ya sea ira, dolor, un espíritu generacional o cualquier otra cosa. Y cuando intercedo, sé exactamente cómo orar, porque el Espíritu me guía. Es un privilegio ver a Dios actuar así, pero no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso. A veces miro hacia atrás y veo cuánto he crecido, pero también reconozco que todavía tengo mucho que aprender. El enemigo no se rinde. Cuanto más te acercas a Dios, más intenta derribarte. Pero la buena noticia es que la armadura de Dios es más fuerte. Cuando caemos, y todos caemos, Él quiere que creamos que hemos vuelto al punto de partida. Pero no es así. Dios no nos abandona. Él nos levanta, nos perdona y nos dice: sigan caminando. El diablo quiere que creas que no hay vuelta atrás, que Dios ya no te acepta. Pero la verdad es que su misericordia es mayor que cualquier caída. Lo más importante es permanecer fiel.
Dios siempre te será fiel. Somos nosotros los que a veces nos alejamos. Por tanto, la relación con Él debe ser diaria, oración, arrepentimiento, lectura de la palabra. No es un camino fácil. Habrá momentos de duda, de soledad, de tentación. Pero al final la victoria es segura. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si estás en este viaje, no te rindas. Aunque parezca que nada cambia, Dios está obrando. Incluso si la gente no entiende, Él sí entiende. Incluso si tropiezas, Él está ahí para levantarte. La vida cristiana no es un cuento de hadas. Es una batalla. Pero es una batalla que ya ha sido ganada en la cruz. Y al final nos espera la corona de la vida. Porque, en el fondo, lo que más queremos es sentir que Dios está cerca, que nos ve, que nos oye. Y la verdad es que Él siempre estuvo ahí. A veces, como me pasó a mí, solo nos damos cuenta cuando el viento sopla en nuestros oídos y decimos, no, fuiste tú quien se fue. Yo nunca me fui de tu lado. Es fácil confundir silencio con ausencia. Cuando las cosas van mal, cuando el dolor se apodera de nosotros, cuando la tentación susurra con más fuerza, lo primero que pensamos es, Dios me ha abandonado. Pero la realidad es que Él nunca nos dejó. Lo que pasa es que, en medio de las prisas, las distracciones, las decisiones equivocadas, somos nosotros los que nos alejamos. Nosotros somos los que le damos la espalda. Somos nosotros quienes cambiamos su presencia por cosas que, al final, solo nos dejan más vacíos. Recuerdo un momento en que, acostada, exhausta, le pregunté a Dios, ¿por qué me abandonas? Y en ese instante algo cambió. No era una voz fuerte, no era un trueno del cielo, era una certeza que ardía dentro de mí. Como si alguien me hubiera soplado al oído, siempre he estado aquí. Tú eres quien se olvidó de mirarme. Fue como un puñetazo en el estómago. Porque, de repente, entendí, Dios no me debía explicaciones. No necesitaba justificarse. Simplemente lo era. Y lo que faltaba no era su presencia, sino mi voluntad de verlo. La Biblia dice que el amor de Dios es eterno, una palabra fuerte que no deja lugar a dudas. Perpetuo significa que no tiene principio ni fin, que no flaquea con nuestros fracasos, que no se cansa de nuestras caídas. Pero para experimentar este amor, necesitamos hacer una cosa simple, aunque no siempre fácil, rendirnos. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser honesto. Se trata de dejar de fingir que lo tenemos todo bajo control y admitir que, solos, no somos nada. Dios ya lo sabe todo. Él conoce cada pensamiento antes de que se forme en tu mente, cada secreto antes de que lo confieses, cada miedo antes de que lo menciones. Entonces, ¿por qué no ser un libro abierto para Él? ¿Por qué no decir, Señor, aquí estoy, con mis fracasos, mis dudas, mis luchas? Tómalo todo, porque solo no lo puedo llevar. Cuando hacemos esto, algo sucede. No es magia, no es un truco de magia, es una relación. Es comunión. Es dejarle entrar en los lugares más oscuros y transformarlos en luz. Pero hay un peligro que debemos evitar, un corazón endurecido. Eso es lo que le pasó a Miguel, en la historia que mencionamos. Él resistió. Pensó que podía hacerlo todo solo, que no necesitaba a Dios, que la religión era suficiente. ¿Y el resultado? Un corazón tan cerrado que, al final, ya ni Dios tenía cabida allí. La Biblia es clara, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo no es solo pensar que somos mejores que los demás. El orgullo es pensar que no necesitamos a Dios. Es confiar más en nuestra fuerza que en la suya. Es vivir como si la salvación fuera un premio que ganamos, no un regalo que recibimos. Y aquí está la verdad que duele, pero libera, si Dios no tiene lugar en tu vida, un día te darás cuenta de que no tienes lugar en la suya. No porque Él te rechazó, sino porque elegiste vivir lejos. Pero la buena noticia es que, aún así, Él continúa extendiendo la mano. Continúa diciendo, vuelve a mí. Te lavaré, te limpiaré y te haré nuevos. La salvación es un regalo, pero depende de nosotros aceptarlo. Y aceptarlo no se trata solo de decir sí una vez. Es vivir ese sí todos los días. Ahora piénselo, vivimos en una época única. Un tiempo en el que Dios está llamando, invitando,
esperando. Y Él no mira la cantidad, sino el corazón. Recuerdo la historia del aguacatero de mi abuela. Era un árbol enorme, que ocupaba espacio, pero no daba fruto. Todos querían cortárselo. Pero mi abuela insistió, espera. Dará frutos. El primer año solo produjo un aguacate. Solo uno. Pero ella no se rindió. Y al año siguiente vinieron más. Y más. Y más. Hasta que el árbol se llenó de vida. A Dios no le importa si estás dando 100 frutos o solo uno. Lo que importa es que lo estás intentando. Que no te rindas. Que, aun cuando parezca que no pasa nada, sigas regando tu fe, leyendo la palabra, orando, buscando. Porque, en el momento oportuno, ese único fruto, esa única actitud de amor, ese único gesto de fe, se multiplicará. Y lo que hoy parece insignificante, mañana podría ser la semilla que alimentará a toda una generación. Jesús contó la parábola de la semilla de mostaza, una semilla tan pequeña que apenas se puede ver, pero que al plantarla crece y se convierte en un árbol donde anidan los pájaros. Así es con nuestra fe. No tiene por qué ser grandioso. No tiene por qué ser perfecto. Solo necesita ser real. Dios trabaja con lo poco que tenemos. Toma nuestro casi nada y lo convierte en más de lo que imaginamos. Y aquí hay un recordatorio importante, el viaje con Dios no siempre es fácil. A veces caemos. A veces nos duele. A veces la caída es tan fuerte que parece que no podremos levantarnos. Pero el diablo quiere que te quedes abajo. Quiere que creas que no vale la pena volver a intentarlo. ¿Pero Dios? Dios está ahí, extendiendo su mano, diciendo, levántate. Yo te ayudo. Vamos juntos. Y cada vez que te levantas, aunque sea cojeando, le estás diciendo al enemigo, no me vas a vencer. Pertenezco a Dios. Entonces, ¿dónde estás hoy? Tal vez estés leyendo esto y pensando, no sé si podré hacerlo. Ya he cometido muchos errores. O tal vez te estés preguntando, ¿Dios todavía me quiere? La respuesta es sí. Él no se rinde contigo. Él no te abandonó. Él está esperando que le dejes entrar, no solo los domingos, no solo cuando todo está bien, sino en los días normales, en las luchas, en las dudas, en las noches cuando nadie más entiende. En mi vida diaria he tratado de ser más honesto con Dios. Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, participo en estudios. Pero, sobre todo, trato de vivir como alguien que sabe que Él lo ve todo. No tiene sentido ocultarlo. Él ya conoce mis pensamientos, mis deseos, las cosas que ni siquiera tengo el valor de admitirme a mí mismo. Entonces, ¿por qué no abrir tu corazón? ¿Por qué no decir, Señor, aquí estoy, con mis debilidades? Ayúdame a cambiar. Y hay una cosa más, Dios siempre está obrando en nosotros. A veces Él quita cosas de nuestras vidas, música, programas, amistades, hábitos, o no porque quiera privarnos del gozo, sino porque sabe que esas cosas nos están alejando de Él. Puede resultar difícil. Incluso podría doler. Pero es como sacarse una espina, al principio duele, pero luego llega el alivio. Porque Dios no nos quita nada sin darnos algo mejor a cambio. Entonces, si estás en este viaje, no te rindas. Si te caíste, levántate. Si te sientes solo, recuerda, Él está contigo. Si crees que no tienes fuerzas, pregúntale. Y si a veces solo podéis dar un fruto, no os avergoncéis. Dios ve. Dios está complacido. Y, en el momento oportuno, multiplicará lo que ofrecisteis. Porque, al final, no se trata de cuánto hacemos, sino de quién nos apoya. Y Él es fiel. Siempre. Y Dios no opera en nuestro tiempo, como si estuviera atado a las manecillas del reloj o a los días marcados en el calendario. A veces lo que más necesitamos es paciencia, no solo esperar, sino aprender a esperar. Porque Él quiere enseñarnos esta virtud, quiere que la cultivemos dentro de nosotros mismos, para que podamos crecer en ella. ¿Has escuchado alguna vez ese pasaje donde Pablo habla de correr la carrera con perseverancia, persiguiendo la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús? Eso es exactamente, el camino cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y aunque sea difícil,
Él nos equipa con la gracia que necesitamos para seguir adelante. Pero atención, esta relación con Dios no puede volverse mecánica, automática, como si fuera solo un ritual vacío. Si en algún momento te das cuenta de que estás actuando por obligación, sin vida, sin entrega, es señal de que algo anda mal. La verdadera comunión con Él es como un diálogo abierto, donde no hay secretos, donde Él conoce tu corazón y tú lo conoces en profundidad. No se trata de cumplir una lista de tareas espirituales, sino de vivir una conexión genuina, donde cada palabra, cada oración, cada acto de fe nazca de un corazón que verdaderamente lo busca. Y, cuando hablamos de experiencias sobrenaturales, la mayor de ellas no está en milagros visibles o manifestaciones extraordinarias, sino en conocer el amor de Dios. No hay límite para este amor. Él no solo nos ama, lucha por nosotros, actúa a nuestro favor, anhela nuestra salvación. Pero hay una cosa importante, no se impone. Está en la puerta y llama, esperando que la abramos. Recuerdo cuando conocí a Jesús por primera vez, era como si Él estuviera afuera, bajo la lluvia, en el frío, en la nieve, esperando pacientemente a que lo dejara entrar. No se dio por vencido. Él no se fue. Él permaneció allí, fiel, hasta que respondí a su llamado. Y cuando comprendes el tamaño de este amor, algo cambia dentro de ti. Nadie en este mundo puede amar como Él ama. Y cuando te das cuenta de que Él lo dio todo por ti, surge un deseo natural de no decepcionarlo. No es por miedo ni por obligación, sino por agradecimiento. Empiezas a vivir para su gloria, porque Él lo es todo, Rey, Padre, amigo, Consolador. No existe una palabra que lo defina completamente, pero una cosa es segura: todo el honor y la gloria le pertenecen a Él. Y es precisamente este amor, el amor que Él derramó primero sobre nosotros, el que nos mueve a amarlo a Él a cambio. Cuanto más experimentamos su bondad, más queremos servirle, honrarle y vivir para Él. Este es el lugar que Él quiere ocupar en nuestro corazón, el centro, el primero, el único que realmente